Tenemos un invitado que es escritor, que es economista y que se fue de la Argentina en un momento determinado porque consideró que el escenario ya de algún modo no daba para más y que tenía la curiosidad que lo movía a buscar nuevas experiencias. Y vamos a hacer una historia de vida con un invitado, la verdad, súper interesante, donde vamos a poder hablar no solo de emprender fuera de la Argentina. También vamos a hablar de la inmensa cantidad de gente que está fuera de la Argentina y que podría estar acá en la Argentina haciendo todo lo que pueden hacer con su talento para sacar este país adelante. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar un poquito de actualidad política y también vamos a hablar de ficción y de literatura. Entonces tenemos un invitado que se llama Marcos Victorica y viene después de esta frontera musical. ¿Qué haces, Marcos? ¿Cómo estás? Gonzalo, bien, muchísimas gracias por estar en este programa, un lujo, aparte como decías antes mientras escuchaba ahí, la radio más a esta hora tiene esa fantasía de la radio de la tranquilidad, ¿Viste? Que es otra algo cosa fabuloso para los medios. Es muy contrastante, ¿viste? Y uno está demasiado acostumbrado al corre-corre y en el fondo perdemos lo importante por lo urgente, ¿viste? Estamos siempre corriendo, no sabemos mucho para qué, pero bueno, es la vida. Pero esto es una isla, un oasis. Sí, es un oasis. Vos sabés mucho de esto, de medios y de comunicación, porque tenés una parte de tu vida dedicada a la comunicación política. Sí, yo en los 90 y en los 80 tenía un instituto de investigación, se llamaba IDEC, Instituto de Estudios Contemporáneos. De hecho, hicimos el estudio más grande que se hizo en Argentina sobre la economía informal, que sería para hablar un programa entero. No quiero hablar de eso hoy, pero digo, porque es increíble. Y después en los 90 tuve una consultora que era de comunicaciones y relaciones institucionales. Tuve gran parte de las empresas más importantes como clientes y también muchos clientes públicos. De la política. De la política, sí. Dicho eso, yo digo una cosa que parece una perogrullada, pero es orgulloso. Yo tuve muchos clientes de la política, contratos con el gobierno, con el BID. Nunca me llamó un juez. Después podemos discutir si yo pienso está bien o está mal. Pero eso es una divisoria de aguas. Exacto, claro. Sí. Es la frontera de la justicia, ¿no? Digamos. Y ahí aprendí a comunicar. Me gustó mucho comunicar, tratar de mostrar las cosas de manera que la gente lo entienda. Yo tuve, vos vi que vos eras redactor de Policiales. Fui redactor de Policiales. Yo lo conocí mucho, por ahí no se suena. Y él es de Policiales también, también. De origen en Policiales. Ese es el origen. Yo lo conocí mucho, por ahí te suena, pero a Ricardo Gangeme. Ricardo Gangeme era el hombre que hacía Crónica, un genio. Habían trabajado con el Ricardo García. Y me invitaba muchas veces a las reuniones de Blanco para titular. Crónica, yo no quiero hacer chivos, pero Crónica realmente titulaba de una manera extraordinaria. Vamos a explicarle a la gente lo que son las reuniones de blanco. No es que van todas las personas vestidas de blanco, como en Navidad, digamos, en Bahía, sino las reuniones de blanco también se llama reuniones de mono. El mono es el diario vacío, las páginas de un diario completamente en blanco. Absolutamente en blanco. Las páginas vienen de a dos, de dos en dos, y llegan a la reunión de blanco, ocupada únicamente por el espacio de la publicidad. Entonces uno sabe que en esta página en la impar, tengo un aviso, tengo solamente la par. Pero la par tiene un aviso de pie de página, entonces tengo solamente la parte de arriba. Lo que queda de blanco, que no ocupó la publicidad, es lo que va a llevar el contenido periodístico. Exactamente. Y los muchachos de Crónica en su momento, que era el único diario que subsistía sin publicidad, solo con las ventas. Era increíble. Pero como titulaba era fabuloso, era una creatividad enorme. Y ahí aprendí mucho. Y también aprendí cuando hablas con, sea políticos, empresarios, etcétera, que les decís, mira, tenés que hablar con títulos. Sí. Decime 5 títulos, no me empieces a explicar, no quiero hablar. La comunicación es hablar con títulos. Bueno, y ahí me fui aprendiendo, entrenando, también yo hablé muchas veces en público, muchas veces salí en los medios, bueno, con Bernardo salí muchas veces, Bernardo era obviamente un maestro, pero qué sé yo, todo lo de esa época. Recién le explicaba a la gente que vos sos emprendedor, economista, que tenés una vastísima carrera en mundos diversos, ¿no? Que también sos escritor y que estás en la Argentina porque entre otras cosas estás también presentando un libro del que vamos a hablar ahora, y hay un punto, un mojón en tu vida, digamos, una frontera, que es el momento en que vos decidís, después de haber hecho una vida en la Argentina de laburo y bastante próspera,
irte del país. Y ahí y tomo este punto como para abrir la conversación, porque mucha gente está decidiendo irse de la Argentina y hay muchos argentinos fuera de la Argentina. ¿Y vos te fuiste por qué y qué pasó cuando te fuiste? Te puedo decir que no sé por qué me fui. Digamos, yo sé que en un momento sentí que me tenía que ir. Tiene que ver con el título del libro, de inspiración. Sentí que me tenía que ir. La verdad es que yo tenía la comunicación, la consultora que era la más grande de antilavado de dinero acá, me iba bien, tenía mucho tiempo libre. De hecho, el último tiempo, creo que te conté el otro día, aparte del tiempo libre lo usé en hacer un curso de mecánica automotriz, porque me gustan los autos antiguos y tenía algunos, y chapa y pintura. En la Argentina no hay curso de chapa y pintura, entonces me empleé como peón en un taller de chapa y pintura. Eso por curioso que sos, ¿no? Cerca de la cancha de los Andes, en Floresta, sí. Iba una vez por semana. Son cosas que te dan riqueza. Mirá, hay una frase, creo que te la conté el otro día. A Einstein le preguntaron un día, ¿cómo explica su genialidad? No, dice, yo no soy genial, yo soy curioso. Y me pareció una cosa espectacular. Porque aparte, en la medida que uno es curioso, vive. Contrario usenso, raro, pero bueno, la gente que te dice, yo pienso lo mismo que hace 30 años, yo lo miro como diciendo, ¿qué pasó? ¿Tuviste muerto 30 años? O sea, claro, vos no podés, porque ¿qué problema que si tenés? viste el mundo, qué sé yo, tenés que pensar algo distinto, no sé si mejor, peor, derecha, izquierda, pero algo tenés que haber asumido. Exacto. O esta gente que en algún momento dice, como que sé todo, yo le digo, qué pena, lo único que te queda es morirte, si ya sabes todo. Claro, ¿no? Pero estás en un gran problema. Entonces, yendo a tu pregunta, sentí que me tenía que ir. Argentina, país que amo, obviamente, porque es el mío, es un país a veces difícil. Yo tengo muchas inquietudes, cosas, y digo, bueno, vamos a tratar de ver. Y fíjate cómo son las cosas, los portales que se abren de manera milagrosa. La última sección de mi libro se llama Los milagros que no vemos. Yo creo que nosotros no nos damos cuenta la cantidad de cosas que si por la probabilidad fuera sacáramos un billete de la lotería, lo sacaríamos, de cosas raras que nos pasan en la vida, desde que te encuentres con un tipo en la vereda que es justo y entonces, o sea, hay un montón de milagros. Yo no tengo ninguna religión especial, pero digo, conceptualmente son... Entonces, cuando empecé a pensar en irme, estaba por entrar en el taller de chapa y pintura, y digo, a ver en Estados Unidos cómo es este tema, y descubrí que era posible ir a poner negocios o a tomar franquicia de chapa y pintura con unos mangos. A mí me iba bien como profesional, no era millonario, pero tenía mi salario. Porque hasta ese momento lo que yo pensaba es irse a Estados Unidos, a mi edad, ¿viste? No va, no, o sea, vos no le vas a ir al país más grande del mundo a decir que sos economista. ¿No? ¿Qué edad tenías y qué año era? No, tenía 60 y pico y era hace 6 años. 7, claro, o sea, viste, claro. A esa edad no va, o sea. Claro. Vos venís de la Argentina acá a enseñarnos economía, no funciona. Entonces, agarré, la entrada fue que era posible ir a hacer un taller de chapa y pintura, que es lo que ya estaba haciendo como peón acá. Después fui, empecé a estudiar, eso era complicado porque había mucho manejo de gente, etcétera, etcétera, y terminé con lo de los storage, que es otro negocio fabuloso, que me fue bien, con muchísimo esfuerzo. ¿A qué te dedicas ahora? Y ahora yo lo que hice, otra lección interesante para entender que la vida está siempre con las puertas abiertas. Yo inventé un producto que no existía en los Estados Unidos, sobre la base de una industria enorme en Estados Unidos que es el self-storage, que es donde los gringos guardan las cosas que les sobran de la casa cuando se mudan o qué sé yo. Para que tengas una idea, hay más edificios de storage en Estados Unidos que todos los edificios de Walmart, todos los Starbucks y todos los McDonald's juntos. Para que la gente sepa, son bauleras. Son bauleras, edificios de bauleras. Con aire acondicionado, pero edificios de bauleras. Lo usan 30 millones de personas y factura por año en alquiler 35.000 millones de dólares, 20% más que Petrobras, que es la empresa más grande de Latinoamérica. Digo, para ver. Es impresionante. Vimos en las películas, tienen como una especie de persiana. Sí, claro. Que cierra. Es el lugar donde Walter White guardaba la guita de la droga en Breaking Bad. Como no le alcanzaban la casa, empezó a alquilar bauleras. Y entonces levantaba persianas y todo lo que había en ese cuarto eran millones de dólares apilados. Te cuento una cosa muy graciosa. Nosotros ya tenemos 7 edificios. Empecé con 1 hace 5 años y este año espero terminar con 10.
Ahora después te digo cómo explosivo el crecimiento. En realidad los edificios, lo que inventé, después te cuento lo de las bauleras porque es muy divertido, lo de la droga y todo esto. Lo que inventé fue exportar un invento argentino, que es lo del modelo cocheras. La cochera, claro. Porque allá a nadie se le había ocurrido comprar un edificio, dividirlo en propiedad horizontal y venderlo por unidad, que es lo que yo hago, con un título de alquiler, que es conmigo, con lo cual el que compra no se preocupa, la renta es neta, no tiene que preocuparse por si se alquila, yo soy su inquilino. Claro. Con lo cual, además, hace algo que me gusta mucho humanamente, que es que estamos abriendo la puerta para miles de personas que tienen 20, 30 mil dólares, que quieren poner su plata en Estados Unidos con un título de propiedad y con una renta asegurada, muy apetecible, sin necesidad de saber nada. No tenés que saber ni la locación, ni si mira para el mar o no mira para el mar. Nada. Eso nos ha permitido que en 5 años crecimos casi 10%. Pero ¿no tienen los edificios de departamentos, no tienen bauleras? no, básicamente no. Ahí es la necesidad. Sí. Porque viste que en las casas, en todas las casas, hay sótanos. Sótanos grandes, enormes, donde siempre se esconden los asesinos en la oscuridad. Sí, Y uno baja la escalera y prende la lamparita esa con la cadenita y qué sé yo. Ahí se guardan las herramientas. Sótanos que tienen salida a la calle, y uno dice, ¿por qué necesitan tanto lugar para guardar cosas? Claro, porque en los edificios no hay bauleras. No, y aparte hay otra cosa, hay 2 factores claves. Uno, que los americanos se mudan mucho por trabajo, sí, 30 millones de interna. personas, porque Sí. Estados Unidos es muy federal, hay Claro. muchas ciudades donde se demanda trabajo. Y la otra es que como hay crédito y el salario en términos de productos es relativamente alto, la gente compra muchas cosas. Por ahí por $20 por mes te compras un televisor de 80 pulgadas. Entonces Impresionante. va Claro. pasando esto. Claro. Pero te quiero contar lo de la droga, que es muy divertido. Nosotros los edificios tenés un password, con lo cual en principio están abiertos las 24 horas, mañana y noche. Pero esto lo aprendí de la experiencia, porque hay 1000 cosas de experiencias que te puedo contar. También hay algunas cositas de mafias, ¿no? Después hablamos. Claro, ¿no? claro, de todo. Total, estamos solos acá, podemos hablar tranquilos. Charla de amigos. Charla de amigos. Es un bodegón esto. Lo que tenés que hacer, nosotros compramos todos los edificios en pueblos chicos, porque es donde es el mejor negocio, porque no es tan cara la propiedad, etcétera. Y para ver si vas a abrir las 24 horas o no, hay que preguntarle al sheriff. Claro, Porque el claro. sheriff te dice, si hay complicaciones, te dice, no abra la noche, porque si no distribuyen droga a la noche. Claro, a las 3 de la mañana entra un exactamente. pibe y distribuye droga. O sea, Por tenés lo que cual- tener el resguardo Ahí está, siempre mira, del claro, sheriff. claro. Vos cuando hablás tenés algo de... Y tu libro también tiene algo de esto, que es una... Tu libro hoy lo estaba leyendo en diagonal porque no tuve el tiempo de leerlo por completo. Ya pero- vas a tener tiempo. Sí, lo voy a tener, y aparte porque me interesa, porque aparte de estas conversaciones se me despertó mucho el interés. Pero hay algo de lo que hoy se habla del coach, ¿viste? Y compramos libros de economía o libros de experiencias de éxito. Y la tuya es una experiencia de éxito, sin lugar a dudas. Hay algo de eso de la curiosidad como motor, sin lugar a dudas. Pero también hay algo de sentido de la oportunidad, de tomar riesgo. ¿Cuál sería tu manual, ¿no? Tu decálogo, tus Mira, 5 premisas? No voy a hacer nombre porque obviamente no corresponde por la competencia. Vos me dirás. Pero Tranquilo, puedes decir lo que quieras. salió una nota mía sobre mi historia Sí. en la página web de un diario líder en la parte económica. Ajá. Ese día fue la nota más leída en el país. 200.000 personas la leyeron. Y esto es... Obviamente yo no me había vuelto rubio, ni pasó nada raro, ni tenía minifalda, nada para que la gente la leyera. ¿Cuál era el título? No, el título era un argentino que produjo milagros, no. Pero lo que yo leí, lo que yo interpreté, es que la gente necesita esperanza. O sea, mi nota transmitía esperanza. Esas notas, eso que vos viviste, se repite en todos los medios argentinos. Las notas más leídas en la web de todos los medios Sí. son o Finlandia toma trabajadores de Sudamérica, ¿qué requisitos hacen falta? O el argentino que se compró un pueblo italiano por €1 y ahora lo está refaccionando entero. O el argentino que inventó un negocio en Estados Unidos y ahora triunfa Ese es tu caso. con Ese es mi su caso. cadena de... Y aparte, después de 60 años,
Y yo era un economista profesional exitoso acá, o sea, no voy a decir exactamente, pero yo vivía en una casa de muchos cientos de metros cuadrados, o sea, no me iba mal. Claro, claro. Yendo a tu pregunta, ¿necesitas curiosidad? Necesitas mucho espíritu. Espíritu quiere decir fuerza, dureza para afrontar la realidad, porque es feo. Yo no voy a hacerte acá la señal, pero después vemos cómo vos vas ahí y te mean. Sí, no sabés la cantidad de gente que meó, porque vos venís de un país como es Argentina, que es chiquito, de tercer orden, qué sé yo, al país más grande del mundo a contarle que inventaste algo. Es como para que se muera de risa. Claro. Entonces, tenés que ser fuerte. Mira, pues estas cosas, todo tiene una razón, y la vida, yo creo que hay dos cosas claves en la vida, poco tienen que ver con la espiritualidad, pero que es no pelearse con el destino. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me rompo una pata ahora, Dios no lo quiera, yo puedo decir, uy, me pasó a mí, no ves que yo tengo mala suerte, y ahora qué voy a hacer, o puedo decir, ok, obviamente no estoy contento, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Y qué puedo sacar como lección? O sea, no me peleo contra el destino, me pongo arriba del destino y trato de entenderla. Y la segunda es dejar la mochila del pasado atrás, en todos los órdenes. Todos tenemos una mochila atrás. Bueno, lamentablemente la Argentina es una especie de paradigma de mirar para atrás. Claro. Digamos, vos pensás que si en Alemania, yo no sé si Perón fue bueno o malo, la verdad que no me interesa tener cosas buenas, cosas malas, no tenés discusión. Pero hay gente que te dice, estamos así por Perón, y vos te imaginás a Merkel diciendo, Alemania no avanza por Hitler. Es decir, señor, hace 70 años, digamos, no sé si era bueno o malo, no es el punto. Vos no podés decir, mi mamá me pegaba hace 50 años, entonces yo hoy no, está bien, habrás hecho psicoanálisis, lo que te gusta, pero avanza. Entonces, las dos cosas son esas. Y eso es lo que tenés que tener mucho, porque el nivel de frustración, cuando vos enfrentás un desafío nuevo, es grande. Claro. Mira, yo cuando salí del colegio y entré a hacer el ingreso a la facultad, el primer año, que el ingreso era mediodía, trabajaba vendiendo libros por la calle, timbreando. No es un laburo fácil. Ahora ni se podría, pero ahora entonces tocaba la calle, el timbre, imagínate que la gente lo último que quería es... Pero ese laburo te enseña muchísimo. Claro. Te enseña a bancar la frustración, te enseña que a veces te va bien y otras veces te va mal en la venta, porque hay veces que, viste, vos vas y vendés 4 de 10, otras veces te pasás a caminar cuadras y cuadras muerto de frío porque en invierno y no vendes nada. Entonces, eso es lo que vas necesitando hacer. El otro día estuve en el partido Argentina-Honduras. Allá en Miami. Sí, te digo tipo psicoanálisis, libre asociación, ¿no? Si querés me parece. Contento, pero en un momento miro y digo, la pucha, es un estadio lleno de talento que la Argentina le regala al mundo por no ser capaz de tomarlo. Ah, porque había 50.000 argentinos. 50.000 argentinos. Ah, ok, sí. El tipo que se va, no importa lo que haga, aunque sea mozo, ya para irte necesitas tener algo más, porque si no te quedás acá en la zona de confort. O sea, no importa la escala. Claro. Entonces, un estadio lleno de talento argentino, que no estamos aprovechando acá. Porque la Argentina no les crea condiciones para estar acá. Por lo mismo que me fui yo, porque decís, viste, ni hablar de nuestros hijos, o sea, todos los hijos de uno que más o menos están preparados se van, porque no los podés agarrar ni con un lazo, el que más o menos es despierto, sabe un poco de inglés, o qué sé yo. Mirá, una de las cosas que a nosotros nos pasa con el producto nuestro, que es el producto es ideal y único para el ahorro, para inversión, pero no sirve para Visa. Porque para Visa tenés que tener un modelo, un business plan, no comprar una cosa. Pero la cantidad de pedidos que escuchamos de gente que dice, y con esto me dan la Visa, porque están buscando una salida. Mira, yo digo una cosa que para mí también es paradigmática. Nuestros antepasados, de todos nosotros que vinieron sin duda de algún lado, no vinieron porque acá repartían planes trabajar en el año 1900. No, vinieron porque era un país con espíritu de progreso, porque tenía alma, como tenía Estados Unidos, otros. Y esto se ha perdido. Y desde allá lo ves con más contraste. Sí, claro. ¿No? Te abruma. Y mira, hay una cosa terrible. Volvamos a los planes trabajar. A mí me parece fenómeno que si alguien necesita le des plata, lo que fuera. Lo que no podés matar es la dignidad.
Y lo que estás haciendo ahora es matando la dignidad. Claro. Porque el que se acostumbra a que da lo mismo trabajar, que no, le matás la dignidad. Esto es lo que no tiene precio. No es un tema de plata. Me gustó eso que dijiste de que hay que dejar un poco de hablar del pasado. Y yo siento que, también lo comentamos el otro día en la charla que tuvimos tomando un café, que el mundo habla del futuro, nosotros hablamos del pasado. El mundo habla del futuro. Pasa una nación más o menos razonable y próspera y se conversa sobre lo que viene, no sobre lo que pasó. Y acá estamos muy anclados, como anclados en el sentido de que el ancla está agarrada ahí y no la amarramos, no la soltamos, Ahora seguimos, porque tenemos que hablar de literatura también. Claro, es espectacular. Estamos con Marcos Victorica, si se sumaron recién. Marcos es economista, emprendedor, es escritor, y es esos argentinos que aparecen en las noticias de los diarios, en las web, y que todos hacen clic porque aparece con el título "El argentino que inventó tal cosa y la rompió". Es esa fórmula, ese subgénero del periodismo de hoy, que nosotros siempre estamos olfateando, donde hay una buena historia. Estamos con Marcos Victorica, que es argentino, por sobre todas las cosas, y que vivís en Miami, sí. Y se ve distinto, ¿no? La Argentina desde Miami, ¿no? Se ve muy distinto a Argentina y se ve muy distinto a Latinoamérica. Yo diría que hay llamémosle un quiebre, que estas palabras están de moda, muy grande entre la modernidad o la contemporaneidad y el pasado, ¿no? O sea, uno ve que el debate, la discusión en general en Latinoamérica es como 50 o 100 años atrás. Claro. O sea, en el mundo hoy se está discutiendo, por un lado, creo que el último capítulo de mi libro se llama La fusión entre la ciencia y la magia. Sí. Quiero decir, lo que hace 50 años o 100 se pensaba que era magia, o qué sé yo, hoy se ha probado que es parte de la ciencia. Uh-huh. Porque la física cuántica, la química cuántica han demostrado que es toda una malla energética, que ya Einstein demostró que la materia es energía, sí. Con lo cual el pensamiento es energía, produce materia, o sea, un mundo distinto. Sí, sí. Yo siempre pongo como ejemplo, porque no es menor, ¿saben quién es química cuántica? Angela Merkel. Es cierto, tienes licenciada en química cuántica. Quiero decir, vos ves cómo se maneja y vos decís, está en otro plano. Anda con los mismos zapatos, va al supermercado, o sea, está en otro plano. Pero más allá de eso, finalmente el mundo está discutiendo, viendo cómo se hace para lograr un mayor porcentaje de aprovechamiento de la mente humana, que aprovechamos solo el 10%. Mientras se agotan los recursos naturales, y esa carrera es rara. Es que fíjate otra cosa, el otro día estaba fijando, de los 20 o 30 países de mayor Producto Bruto Per cápita, uh-huh. Sacando los petroleros, solo 2 tienen recursos naturales, solo 2, Estados Unidos y Australia. El resto todos son países sin recursos naturales. El mayor Producto Bruto Per cápita es Luxemburgo. El segundo es Singapur. Sí. Después están Japón, Corea del Sur, Finlandia, Israel. Es todo educación y inspiración. Y tecnología y servicio. Bueno, les doy otro dato, no quiero aburrir con datos, pero bueno, alguna vez fue economista, digamos. En el siglo XVIII, en Estados Unidos, el 80% trabajaba en el sector agropecuario. Uh-huh. A principios del siglo XX el 40%, hoy el 1%. El 1%. Quiere decir, la gente trabaja en servicios. Esto quiere decir que la producción la hacen las máquinas. Yo lo deduje en algún momento, pero cuando vi que lo decía Bill Gates, me di cuenta que yo no era un idiota. En 20 o 30 años en el mundo el trabajo va a ser optativo. ¿Te lo digo de vuelta? Va a ser optativo. Entonces, ¿cuál es el desafío de la especie? ¿Cómo manejar el ocio? ¿Qué es lo que nos mostró el COVID? Bueno, yo leí esta semana que al Reino Unido le dio resultado la semana laboral de 4 jornadas, de 4 días, que hicieron la gran experiencia, y los resultados dan que 4 días alcanza y sobra. Pero sin duda, pero el problema son los 3 días que sobran. ¿Qué hace la gente? Porque fíjate que lo que pasó en el COVID, sí. Que yo creo que el COVID fue una enseñanza del universo para mostrarlos lo que puede pasar. Hay un libro ahí que se llama Los contratos ocultos. Uno de tus cuentos, sí. Uno de los cuentos, perdón. Que justamente trata
que hay un contrato implícito del uso del tiempo de nosotros. Vos viste que cuando hay una pareja y el marido se retira, después por ahí se separan porque la mujer no lo aguanta todo el día, o al revés, se separan porque va a jugar al golf. Pero hay otro contrato oculto más jorobado, que es el tiempo con uno mismo. ¿Cuánto te bancás vos solo? Ujú. Entonces, lo que viene en el mundo, básicamente, es cómo el hombre va a tener una razón de vida sin tener necesidad de hacer nada. Y vos fíjate que muchas de las cosas que hoy vemos como problemas del siglo XXI, desde que los chicos son hiperactivos o se deprimen o qué sé yo, en el fondo son bienes económicos superiores. Esto es porque la gente hace 2 siglos, ese chico si no estaba ayudándole el padre a cazar el dinosaurio, digo en broma porque ya sé que no había dinosaurio, Sí. no morfaba. Entonces no se preguntaba si Dios existe, no se preguntaba nada, o comía o no moría. Entonces, fíjate otra cosa increíble, a mí me gusta mucho leer la historia, hasta la revolución industrial, el crecimiento económico no existía. Ujú. La mejora en la situación de un país era si llovía más o llovía menos, Claro, y si no. llovía menos se morían de hambre, punto. Claro. Fíjate No que existía este sentido de acumulación. Exacto. O en todo caso era acumulación de alimentos. Exacto. Graneros. Claro. Exacto. Bueno, la otra cosa, la única energía era el músculo. No había otra fuente de energía. Ujú. Fíjate un dato increíble. Roma fue la ciudad más grande, era el músculo. No había otra fuente de energía. Ujú. Fíjate un dato increíble. Roma fue la ciudad más grande de Occidente hasta Londres en el año 1800. O sea, durante 1800 años no pasó nada. En el año 1700, un campesino francés tenía el mismo nivel de ingreso que un africano. ¿Está claro? Entonces, esto es lo que uno tiene que ser consciente. Voy a seguir haciendo chivo del libro, pero No, hay otro que todo esto atraviesa tu libro. Exactamente, hay otro O sea, capítulo que se llama El Homo Malcriadus. Yo creo Ujú. que como especie estamos malcriados. No nos damos cuenta de dónde venimos. ¿Viste como el tipo que... ¿Te acordás del paraguayo aquel que ganó el PRODE? Sí. Que después se lo Después levantó. sí. Digo, es como que de golpe, como especie, ganamos el PRODE. Y decimos, ¿viste? Tenés que decir, mirá, esperá, tranquilo. Esto Que acá hay algo de Harari, ¿no? Tenés algo de lectura. Tenés algo a que Harari sí. lo he leído Lo has mucho, leído. obviamente, sobre todo el ¿cómo se llama? El Homo Sapiens, me Sí, pareció sí, un que es un gran libro. Después empezó a repetir un poquito, el Homo Sapiens es... Sí, total. fundamentalmente el Homo Sapiens lo que tiene de interesantísimo es que es una mirada desde otro lado, Exacto. que es lo que yo trato habitualmente buscando y eso. humildemente de hacer. Mira, yo en un momento de los 90, cuando estaba en la consultoría comercial, lo traje a Kissinger 2 o 3 días, invitado a la Argentina. Obviamente, estar 2 o 3 días con Kissinger no es menor. Cuando iba a pescar a lo de Ted Turner a Villa... No, estos días lo tuve yo ahí, Lo tuviste vos, abulonado, no fue a Kissinger. pescar nada. Pero me llamaron la atención 2 cosas. Sí. Una, imagínate, todo el mundo lo quería ver, que si yo íbamos a reunión. Cómo el tipo detectaba lo que era importante. Vos ibas a una reunión de 20 minutos y él decía, mira, lo que importa es esto. O sea, esa capacidad de sintetizar en lo que importa. Y la segunda, muy divertida, y me siempre por ejemplo, de vida, obviamente lo quería ver todo el mundo y no alcanzaba a la gente. Y un día le digo, mire doctor, no nos dan los tiempos. Y me dice, Marcos, cuando hablemos de la agenda, no me hable más del tiempo. Le digo, ¿cómo no? No, me dice, la agenda, usted me dice cuáles son los 10 temas importantes del día y eso es. La agenda no es un problema de tiempo, es un problema de prioridades. Y me pareció brillante. Espectacular. Porque viste, uno muchas veces se ríe, dice, uy, no me da tiempo. No, espera, ¿qué quieres hacer hoy? Claro. Marcar las 10 cosas que querés hacer, punto. Listo, ya está. No es un tema de tiempo. Qué Esa es la segunda cosa que aprendí Qué espectacular. de Kissinger. Pero digo, estas son las cosas que se están discutiendo en el mundo. ¿Y vos te pusiste a escribir por eso? ¿O porque tenías tiempo? ¿O porque tenías foco? O porque Bueno. porque te gusta escribir seguro. Porque Sí. venías de una experiencia, un libro. Bueno, yo acá escribí muchos artículos en los diarios, qué sé Claro. yo, en Clarín, en Cronista, pero de economía, ensayos, es otra cosa. Sí, editoriales, columnas. La ficción es otra cosa. Mira, yo defino la ficción como la realidad vista sin anteojeras. Y me agarro de esto, ¿viste que dice que los chicos y los locos dicen la verdad? Hay una frase de Borges que me encanta. Dice, por eso a los chicos los educamos y a los locos los mandamos al manicomio. Es brillante.
Exacto. O sea, la ficción es un poco ver la realidad sin las anteojeras, desde otro lado. Y esto es un poco lo que traté de hacer en el libro, buscando distintos temas que me gustaban, que me llamaban la atención. Y la verdad es que una de las cosas que descubrí en Estados Unidos es que yo ya trabajo mucho más horas de la que trabajaba acá el último tiempo, porque la consultora andaba bien, qué sé yo. Pero el tiempo que tengo libre, lo tengo libre. De hecho, escribí 2 libros en el tiempo libre, que es menos del que tenía acá. ¿Por qué? Porque la realidad no te invade. O sea, yo no sé quién es el secretario de Estado de Tesoro, ni me importa. Si no quiero saber quién es el presidente, tampoco me importa. No devalúan porque el dólar... O sea, no pasa nada. Entonces vos terminás de trabajar... No mirás a cuánto está el peso argentino. Por ejemplo. Claro. Por ejemplo, no hay piquete, no pasa nada. Entonces por ahí tenés un huracán, qué sé yo, pero digo, no, entonces, y tampoco te llaman, porque acá por ahí vos decís, no voy a hacer nada, y te llama la nata y te dice, che, Gonzalo, ¿viste? Y sonás, y te deja en la cabeza. El tiempo libre, eso es lo que explica este libro, el otro que escribí, y un montón de lecturas que he podido hacer porque que acá no los hubiera hecho. Pero no porque no tenía tiempo, no tenía foco. Tal cual. Y viste que decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Exacto. Así que uno se puede potenciar más si mejora las circunstancias, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Lo que es importante en estos casos, y que yo trato de reflejarlo, con el mejor espíritu del mundo, porque lo que yo quiero que Argentina, que es mi país, crezca, le vaya bien y todo lo demás, es entender el costo que estamos pagando. Por ejemplo, el costo de la inflación. ¿Por qué crees que de 220 países hay 5 o 6 con inflación y el resto no? ¿Porque el resto son tan idiotas que no se avivaron que la inflación era el nirvana del mundo? No, porque la inflación te lleva a una tensión permanente entre la gente que cada 2 días tenés que discutir, tenés que enfrentarte, tenés que gastar energía. Eso es devastador para cualquier sociedad. Devastador. ¿Sabes que yo a veces, esto lo conté varias veces y creo que lo conté al aire, que yo tengo parientes en Suecia por la mamá de mi hijo, por mi ex mujer, que la quiero mucho y es la madre de mi hijo, y cada tanto veo a quien fue mi cuñada, que tiene mi edad, y han ido pasando los años, 10 años más o menos, de vernos una vez al año, y yo noto que ellos envejecieron mucho menos que yo. Claro. Y es claramente porque ellos no tienen el desgaste de la vida, del trajín de la vida que tenemos acá. Acá estamos expuestos a estrés de modo permanente, por la economía, por la política, por la inflación, porque no alcanza. Y esto es el extremo del bienestar, ¿no? Porque estoy hablando de Escandinavia. Pero digo, en un lugar, insisto con esta idea, en un país más o menos razonable, el estrés y el desgaste sobre los cuerpos, sí, claro, es completamente diferente. Mira, el primer país de Europa que yo conocí fue Dinamarca. Claro, ahí está. Y hay un cuento que está situado en Dinamarca. Ahí está. Y hay un cuento muy gracioso que me da un poco de vergüenza contarlo. Estamos hablando de tu libro. Que se llama, mi libro, que se llama Violación de domicilio. Ajá. Ese es un cuento en donde era yo. En realidad tuve la suerte o desgracia de ir a ennoviar con la mucama de un señor que vivía en el mismo edificio que el canciller de la nación. Motivo con el cual, pero el cuento es muy gracioso, resulta que mi amigo, que era el hijo del canciller, me dijo, no, sabés que la chica de arriba es muy simpática. Yo fui, viste, era otro mundo, ya sé que hoy, pero era otro mundo. Bueno, entonces llego, todo bien, qué sé yo, y mi amigo resulta que cuando bajó a tomar un helado, le dijo al cana que estaba abajo que yo estaba con la chica esta. Ajá. La mala suerte fue que el cana era novio de la chica esta. No. Entonces llamó por el portero eléctrico a decirle a la señora dueña de casa que yo estaba en el cuarto de la muchacha. No te puedo creer, está escrito muy divertido. Está escrito. Fin del cuento, vino el comisario Rivera, que después terminó siendo el jefe de la custodia de la NUCE, o sea, ningún tipo liviano, con 2 Ford Falcon a llevarme preso. Claro. Cosa que fui preso. Te ¿Te divierte que siga el cuento? Sí, bueno, sí. Mis padres, por eso fui la primera vez a Dinamarca, eran muy amigos del embajador dinamarqués en Argentina, que era un tipo excepcional y que... entonces le digo a mi amigo, el hijo del canciller, le digo, llamalo al gringo y decirle que me venga a sacar de la cárcel, de la comisaría. Me dice, escúchame, el hijo del canciller llamando a una embajada a las 12 de la noche a decirle al embajador que vaya a sacar preso. Le digo, vos llamalo al gringo. Lo llamó y ahí está el cuento. El gringo vino a la comisaría
que yo estaba, imagínate lo que era, que me estaban por meter al calabozo, el gringo un maestro, se lo metió en el bolsillo al comisario, le dijo, vea, lo voy a invitar a Dinamarca, qué sé yo. Ahora, ¿a qué va el cuento aparte? Yo fui a Dinamarca con él y la señora, qué sé yo. El gringo era un tipo, años 60 y pico, que decía, yo quiero que mis hijos, las cosas pícaras las hagan en mi casa, porque lo importante es con quién están. Las cosas pícaras eran tomar de más, sexo y alguna droga. Años 60 y pico. Ahora, dicho eso, cuando íbamos a comer en el viaje, el café mío lo pagaba él y no la Cancillería de Dinamarca. Listo, o sea, está. Es como... Nunca me llamó la justicia, es lo mismo. Es esto. Es la moralina versus la moral. La moralina es no, vos no tenés que tener sexo, sí, que no, que la alucinó. Que... La moral es, mirá, con la guita no se jode. Esto es de acá y esto de acá. Y eso es Dinamarca, Suecia. Son estas naciones que son un milagro. Que son las, viste, son naciones. Un ejemplo, obvio. Un ejemplo, que por eso te viene al cuento por lo que vos decís de tu... ¿Cómo se...? El libro donde inspiración Zen, Zen, sí. Que es muy lindo el juego de palabras, porque es el Zen, ¿no?, de la meditación y de la reflexión. El Zen con Z. Y el Zen enviar en inglés. De enviar, exacto, en inglés. Mensajes del futuro, que es un libro de cuentos, pero donde está todo esto que estamos hablando, que todo lo que hablamos está. Sí, todo lo que hablamos está. ¿Y dónde se consigue? ¿Está en librerías? No, eso está yo lo presenté en el Ateneo. Está en Jenny, está en Kindle, creo que perfecto. está en Amazon, está perfecto, Marcos, perfecto. Digamos, a disposición de todo el mundo. Para la gente que está escuchando y que tenga interés en esto. 23:56, pasa volando, y más cuando conversás así, cuando conversamos animado y es de interés el tema. La hora no nos alcanza, por supuesto, pero bueno, es lo que hay, y como nos enseñaste hoy, el tema de aceptar el destino. ¿Qué hacemos con el destino y qué hacemos con eso, no? Me parece que eso es espectacular. Con lo que uno tiene, con lo que a uno le toca, con lo que uno puede conseguir, pero después, ¿qué haces con eso, no? Bueno, Marcos, nada, sos, a partir de ahora sos amigo de la casa. Nosotros a los invitados les decimos que cada vez que vengan por acá y vean la luz encendida, subís y charlamos de lo que quieras. Desde ya muchísimas gracias. La verdad es que es muy lindo el programa, me divertí mucho, lo cual es importantísimo. Desde ya, si vienen a Miami, chiflen. Te vamos a visitar, obvio. Y la próxima vez que vengan nos juntamos a tomar un café o a almorzar y a seguir cambiando ideas. Mira, para terminar, yo digo una cosa, lo importante no son las respuestas, son las preguntas. Y sí. Hacerse preguntas todo el tiempo, esto es lo que te lleva a otro plano. Espectacular. La respuesta no importa. Todo eso lo pueden leer en Inspiración Zen, Mensajes del Futuro, que es el libro que está presentando Marcos Victorica acá esta noche con nosotros. Marcos está en la Argentina, vive en Miami, es emprendedor, es economista, es un hombre que conoce mucho de política y mucho de medios porque tiene una vastísima carrera y hoy nos honró con su visita. Así que, amigos, bueno, esto es este programa.